Buenas tardes, compañero y profesor, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos eh, a compartir o a analizar un artículo muy interesante, el cual nos impacta a todos en general, porque es con un propósito que creo que todos tenemos en la vida. Les voy a compartir el artículo, se llama El VAR histórico, una propuesta metodológica para la medición de pérdidas esperadas en pesos de deudores hipotecarios con créditos en unidades de valor real. Primero que todo vamos a ver de qué trata el estudio, cuál es su objetivo principal. Este artículo, este estudio realizado por Edgardo Cartón Fallón y Julio Sarmiento Sagobar. Primero que compartir con los autores. Ahora sí. El objetivo principal del estudio, la propuesta es, primero, enriquecer la información que se presenta al futuro deudor hipotecario. Por eso decía que nos impacta todo, que todos, creo que todos tenemos, los que ya tienen vivienda, pero los que no tienen vivienda tenemos, digamos, ese objetivo ahí de uno poder, digamos, tener su vivienda propia, que es algo muy importante hoy en día. ¿Cierto? Entonces, una propuesta en enriquecer la información que se presenta al futuro deudor hipotecario, desde una perspectiva del riesgo financiero, en el momento de tomar la decisión con respecto a la financiación de su vivienda en créditos denominados VR. ¿Cierto? Entonces, para este propósito, el estudio utilizó una varias metodologías, el cual es el VAR histórico con medida de riesgo para créditos indexados por inflación, ¿cierto? Entonces, acá vemos las metodologías empleadas en el estudio. Vamos a la primera. La primera metodología es la metodología del cálculo de la VR, ¿cierto? Entonces, eh, sacamos un crédito por este cálculo de la cuota, la VR, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo ellos aplicaron esta metodología o en qué consiste esta metodología. La metodología para calcular la unidad de valor real, que es lo que significa la sigla VR, se basa en un índice que ajusta el valor de los créditos hipotecarios y otros instrumentos financieros en función de la inflación. Entonces, muy importante eso. La VR es una unidad de medida que se ajusta periódicamente para reflejar la variación del índice de precio al consumidor, ¿cierto? Se utiliza principalmente para créditos hipotecarios en Colombia, permitiendo que los pagos se ajusten a la inflación, ¿cierto? Entonces, pues no solamente utilizaron pues, esta metodología textualmente, hicieron unos cálculos para saber de forma cuantitativa ese impacto en esos créditos hipotecarios en VR a las personas. Segunda metodología que utilizaron, el riesgo real del deudor hipotecario, un problema de información. Este es muy importante. ¿En qué consiste? El riesgo real del deudor hipotecario es un tema pues, crítico, ya que a menudo se ha exacerbado por falta de información adecuada, ¿cierto? Así que hay que tener pues, claro esta información. Primero, pues hay una falta de transparencia en la información. Muchos deudores hipotecarios carecen de un entendimiento claro sobre cómo funcionan los créditos indexados a la inflación, ¿cierto? También la complejidad de los términos y condiciones puede llevar a decisiones no correctas, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros que estamos metidos en esta parte financiera, tenemos que tener muy clara toda esta terminología y saber cómo razonar o cómo interpretar todas estas condiciones, obviamente para nuestro beneficio, ¿cierto? También hay un desconocimiento del riesgo de la inflación,
Los deudores pueden subestimar el impacto de la inflación a sus pagos mensuales, ya que la ajusta a la V, ya que la V la ajusta, ¿cierto? Estos pueden resultar en pagos que aumentan significativamente a lo largo del tiempo, ¿cierto? También hay un impacto de las variaciones en las tasas de interés. Los deudores que no comprendan la relación entre la inflación, el IPC y sus pagos pueden enfrentar dificultades. También la educación financiera insuficiente, pues la falta de programa de educación financiera que explique el funcionamiento de los créditos. Los deudores a menudo no son conscientes de la importancia de realizar simulaciones o análisis de escenario, ¿cierto? Consecuencia del riesgo mal entendido. O sea, una mala comprensión del riesgo puede llevar a un mayor índice de voracidad. También afecta no solo a los deudores, sino también a las entidades financieras que emiten los créditos. Recomendaciones para mitigar el problema, pues mejorar la regulación, programas de educación y transparencia en la oferta de los productos, ¿cierto? Abordar el problema de información es esencial para empoderar a los deudores y ayudarles a tomar decisiones informadas y responsables. Y la otra metodología es el valor en riesgo histórico, una metodología adecuada de medición del riesgo desde la perspectiva del deudor hipotecario. ¿Cierto? ¿Qué consiste esta metodología aplicada? Pues consiste en que el valor de riesgo histórico se presenta con una metodología adecuada para medir el riesgo de la perspectiva del deudor hipotecario. O sea, siendo más claro, son los créditos que están indexados a la inflación, como en los casos de los créditos de Uber en Colombia, ¿cierto? Pero digamos cómo se aplicaría bien. Pues el valor histórico es una medida que estima la máxima pérdida esperada en una inversión o cartera durante un periodo determinado. También la aplicación en crédito hipotecario, pues los deudores hipotecarios, el VAR puede utilizarse para evaluar el riesgo de fluctuación de este mismo. Permite cuantificar la posible pérdida económica que podría experimentar. La metodología del cálculo, la recolección de datos históricos, se recopilan, se analizan análisis de variaciones y cálculo del percentil. Beneficios de esta metodología del VAR histórico, pues la perspectiva realista a la base de datos, ¿cierto? Facilidad de toma de decisiones de los deudores. ¿Qué limitaciones puede tener, digamos, la metodología o este modelo de aplicación? Dependencia de datos pasados, necesita sí o sí un histórico. No captura eventos extremos, o sea, como casos de pandemia o así que son, digamos, casos muy atípicos que se presentan a lo largo de la historia. Recomendaciones para el uso, pues complementar con otras medidas de riesgo. O sea, este se complementa muy fácil con otras metodologías que ya hemos visto en los artículos que he leído acá anteriormente y les he explicado anteriormente. Y muy importante la educación financiera, se debe conocer toda esta terminología, se debe conocer cómo todas estas variables afectan en el mercado, porque el VAR histórico proporciona una herramienta valiosa para medir el riesgo en el contexto de las deudas hipotecarias. Muy importante ayudando a los deudores, ¿ya? Si nosotros cogemos un crédito deudor, nos va a ayudar a entender para mejorar su exposición al riesgo financiero y a tomar decisiones más informadas en el proceso, ¿cierto? ¿Qué resultado se obtuvo en este estudio? Pues, usando un ejemplo sencillo, el deudor puede observar de una manera simple los riesgos a los que está expuesto por los cambios súbitos en la inflación o incluso también las políticas monetarias del Banco de la República que toma, ¿cierto? Del Banco de la República. Eso de las tasas, pues también todo sería más caro. ¿Qué conclusiones se llegó? Pues que por medio de la metodología expuesta en el presente artículo se puede presentar una mejor información al deudor hipotecario,
con respecto a los riesgos inherentes en relación con su préstamo en VR. Entonces, digamos que acá, ¿qué aprendimos de este artículo? Pues unas nuevas metodologías aplicadas, no solamente para empresas, también vemos que hay artículos que nos ayudan a nosotros, muy menos que muchas personas en algún momento, vamos a tomar un crédito hipotecario, viendo también si lo tomamos en VR, cómo debemos informarnos para no, digamos, presentar inconvenientes, estar, digamos, eh, bien informados para que nos ayuden, ¿cierto? Tengamos herramienta a favor con respecto a los riesgos inherentes al adquirir el crédito. ¿Listo? Bueno, compañeros, espero que este artículo, esta información les haya sido de mucha utilidad. Espero les deseo mucho éxito y hasta luego que tengan un excelente día.